Continuamos en Objetivo Vizcaya en Tele7 y damos la bienvenida al doctor José Luis Arranz. Él es médico, además de Baracaldo. José Luis, buenas tardes, doctor Arratsaldeon, bienvenido. Que, bueno, pues investigas con éxito un tratamiento para la fibromialgia y has obtenido un sobresaliente cum laude en tu tesis doctoral, que además creo que no te lo pusieron fácil en ese, bueno, en ese momento, en esa lectura, ¿no? Ante el tribunal, un tribunal experto, fue en Madrid, en Alcalá de Henares, el pasado 4 de septiembre. José Luis, ¿cómo, antes de hablar de, bueno, de la enfermedad y demás, bueno, cómo fue ese momento? Porque claro, un sobresaliente, esto es complicadísimo obtener, ¿no? Hombre, la verdad es que fue complicado porque el tribunal eran tres auténticos miuras. Estaba el profesor Álvarez de Mon, que es catedrático de Medicina Interna de la Universidad de Alcalá de Henares y jefe del Servicio de Medicina Interna del Hospital Príncipe de Asturias de Alcalá de Henares. Ese era el secretario del tribunal. El presidente, perdón, estaba de secretario ni más ni menos que el secretario de la Real Academia Nacional de Medicina, el profesor Luis Pablo Rodríguez Rodríguez, catedrático emérito de Rehabilitación de la Universidad Complutense de Madrid y, repito, secretario de la Real Academia Nacional de Medicina. Y estaba, el tercer miembro del tribunal, era el profesor Tresguerres, catedrático de Fisiología de la Universidad Complutense y también miembro de la Real Academia Nacional de Medicina. Por tanto, eran tres catedráticos de un prestigio extraordinario, de una inteligencia brillantísima, y no fue fácil, ciertamente no fue fácil. Hacer esa defensa ante ese tribunal, que creo que, vamos, ahí sacaste todo ¿no? la fuerza vasca, ¿no? Sí, yo creo que sí. La lectura fue relativamente fácil, amena. Tengo que decir que normalmente la lectura del tribunal te da 30 minutos y a mí me dejaron 50 minutos de exposición. Y luego la defensa también son entre 10 y 15 minutos. A mí me dejaron 40 minutos por las preguntas del tribunal. Preguntas muy difíciles, algunas de ellas que me pusieron en un brete, pero bueno, a decir de los que estaban escuchándome, salí brillante. José Luis, iremos charlando más contigo porque hay mucho que decir en esto de la fibromialgia, que antes de hablar de tu tesis doctoral y bueno, de una buena noticia para todos los afectados por fibromialgia, por esta enfermedad, ahí está tu tesis doctoral, ahora hablamos de ella, pero ¿cómo surge un poquito este interés por investigar más y centrarte en la fibromialgia? Hombre, yo siempre me ha interesado lo que se llama la medicina funcional. La medicina funcional es aquella medicina que trata enfermedades que tienen un componente que no es orgánico, sino que es funcional. Son las funciones las que están afectadas. Y eso siempre, yo creo que desde el comienzo de la carrera de medicina estuve interesado por eso. Cuando mi profesor, mi director de tesis, el profesor Bardasano, creó y patentó el casco de la neuroestimulación, bueno, hicimos unos estudios iniciales en los ictus, en tratamiento de ictus, se presentó en un congreso, los resultados mejoraban los ictus, la recuperación era más rápida, y entonces el profesor Bardasano me dijo, bueno, ¿y tú por qué que te gustan tanto las enfermedades psicosomáticas o las enfermedades funcionales, o lo que hoy se denomina síndrome somático funcional, ¿por qué no lo estudias a la fibromialgia, que es una enfermedad que tiene tantos tratamientos y ninguno es efectivo? ¿Por qué no? Y así fue un poco teledirigido por el profesor Bardasano. Se centra, doctor, su tesis en esa neuroestimulación. Un poquito nos puede explicar para la gente que no estamos escuchando en esta materia qué es la neuroestimulación y bueno, quién crea un poquito este tratamiento y si está ahora mismo patentado. Bueno, la patente, vamos a ver, la neuroestimulación, existen dos tipos de neuroestimulación. Neuroestimulación magnético transcraneal. Una es de alto campo, cuyas unidades es en teslas, y otra es de bajo campo. La de alto campo, hay figuras señeras de la medicina que están aplicándolo ya. Por ejemplo, un catedrático de una saga de catedráticos de neurología de Valencia, tengo aquí el libro de ellos para no olvidarme, el profesor Álvaro Pascual Leone, que está en Oxford ahora,
y es catedrático de neurología, también lo era su padre en Valencia y también lo fue su abuelo en Valencia, y están tratando depresión, están tratando esquizofrenias con la neuroestimulación magnética transcraneal de alto campo. Pero frente a esa, que a nosotros nos parecía agresiva, y dado que mi director había pues patentado la de bajo campo, cuya estamos hablando de picoteslas, es decir, más o menos del campo magnético de la Tierra, nos pareció más oportuna y sin efectos secundarios, ¿no? Teníamos la patente y no teníamos efectos secundarios y comenzamos por esta neuroestimulación. Pero la neuroestimulación, yo he traído aquí una serie de estudios, la revista probablemente más prestigiosa es Investigación y Ciencia, la de más alto impacto. Hay numerosos estudios, desde las referencias que traigo son del 2003, ¿no? Pues estimulación cerebral, en fin, una serie de los efectos de la estimulación transcraneal, y este está fechado en el 2007, o sea que es ya antiguo. Quizás en España no se ha manejado, aunque hay unidades, por ejemplo, en Sevilla ya están tratando la fibromialgia con la neuroestimulación magnético transcraneal. También el catedrático de neurología de allí está tratando la depresión, creo, y el Parkinson, con excelentes resultados, pero con la de alta frecuencia. Doctor, y ya lo más revolucionario, la noticia que mucha gente, cientos y cientos de personas estaban esperando y que usted lo ha hecho posible, es la apertura de una unidad de fibromialgia, además en Bilbao. Aquí, no se tienen que ir a otro lugar. ¿Cuál va a ser un poquito el desarrollo, cómo va a ir avanzando y, sobre todo, cómo se ha recibido esta muy buena noticia, ¿no? Sí, que siempre han sido los grandes olvidados y muchas veces hemos tenido aquí personas que se han quejado de eso, de que eran, que no se creía que tenían que luchar para que se reconociera su enfermedad. Pero la enfermedad está reconocida por la Organización Mundial de la Salud desde 1992. Cuidado. Es una enfermedad ya diagnosticada. En la clasificación internacional de enfermedades, el CIE-10, también está reconocida y tiene epígrafe propio, o sea que la enfermedad está reconocida. Y luego después, yo creo mucho en las unidades, es decir, por ponerte un ejemplo, yo me llevé una grata noticia cuando vi que en el Hospital de Cruces se había creado la unidad, dentro del Servicio de Medicina Interna, la unidad de enfermedades raras, ¿no? A mí me pareció magnífico esta idea que tuvieron los internistas de Cruces. O en Madrid, por ejemplo, en el Ramón y Cajal, crearon la unidad de endotelio y factor de riesgo cardiovascular. Es decir, un grupo de médicos o de profesionales que tratan una enfermedad que de eso lo saben todo, sin perder la visión holística, la visión global. Entonces, el futuro va por la creación de unidades. Entonces, si tú me preguntaras, por ejemplo, ¿quién debe tratar la fibromialgia? Bueno, pues obviamente la pregunta sería en un centro especializado en una unidad de fibromialgia. En el sistema público de salud, pues los primeros que deben tratarla es el médico de familia. Yo siempre defiendo el papel del médico de familia y te digo una cosa porque he estado en muchos sitios del Estado y en otros países trabajando, y los médicos de familia de Euskadi son extraordinarios, o sea, de los mejores que te puedes encontrar en Europa, y muy bien formados y además con una capacidad de trabajo inmensa. Ese debe ser el primer estadio. Después, el médico de familia, si no consigue tratarlo, enviará al reumatólogo, al neurólogo o al internista. Pero si me preguntas mi opinión, ¿quién es el que debe estar en una unidad de fibromialgia? Pues te diría un poco, mira, John Bonica fue el padre de las unidades del dolor. Tiene el libro de la Biblia del dolor, es un libro así de gordo, que era de John Bonica, un siciliano que fue a vivir a los Estados Unidos. Y bueno, es el padre de las unidades del dolor y el padre del dolor como especialidad. Entonces, a John Bonica le hicieron una vez esta pregunta: ¿quién debe tratar? No me acuerdo cuál era la patología, si era el neurólogo, si era el anestesista, pero estaba relacionada con dolor. Y John Bonica contestó: debe tratarla el que la sepa tratar. Con eso creo que te he contestado. Entonces, una unidad debe ser una persona, un grupo de personas profesionales que sepan lo que se traen entre manos, que lo estudien a fondo y que tengan mucha experiencia. Por ponerte un ejemplo, si a mí me tienen que operar de un cáncer, buscaré el cirujano que tenga más experiencia en ese tipo de operaciones. Es especialista además, ¿no? Eso es, sí. Pero si tenemos una fibromialgia, pues buscaré las personas que
que más sepan de esa enfermedad y que estén tratando esto, ¿no? ¿Son los primeros pasos entonces, doctor? ¿Cuál va a ser un poquito el futuro de la unidad, de las investigaciones sobre la fibromialgia, sobre esta enfermedad? Yo en esto estoy teledirigido por mi director de tesis. El profesor Bardasano es doctor en medicina, es doctor en biología, es licenciado en Bellas Artes, es hijo del famoso pintor Bardasano, aquel cartelista de la Guerra Civil Española del bando republicano. Y estoy teledirigido por él, es catedrático de histología emérito en este momento por la Universidad de Alcalá de Henares. Y él me comentaba, y creo que con buen criterio hasta ahora, ¿cómo se diagnostica la fibromialgia? Pues tenemos los criterios de la Asociación Reumatológica Americana, también datan de 1992, y tenemos una serie de test, 4 o 5 test que yo hago, el test de impacto de la fibromialgia, el test de depresión, pero no hay algo que objetive realmente. Pero sí hemos encontrado algo. Mira, Susana, quien más sabe en el mundo, esto es muy interesante lo que voy a contar ahora, quien más sabe en el mundo de fibromialgia es el profesor Martínez Lavín. El profesor Martínez Lavín es internista y es jefe de reumatología del Hospital Cardiológico Ignacio Chávez de México. Es un hospital, el profesor Ignacio Chávez fue el padre de la cardiología. Tiene un hospital inmenso en México y este internista y reumatólogo, el profesor Martínez Lavín, es la máxima autoridad. Entonces yo me puse en contacto vía email con él y ellos están desarrollando un método para medir la fibromialgia, que es a través de la... No olvides que estamos en el Instituto Nacional de Cardiología de México. A través de la variabilidad de la frecuencia cardíaca hacen un electro y mediante un holter de la variabilidad de la frecuencia cardíaca saben si una persona... Es decir, es un método de objetivar, de tener algo palpable, porque los test se pueden falsear. Yo te hago los test y puedes contestar lo que quieras. Los puntos de dolor también los puedes falsear. O sea que de este método que estamos investigando, y hay dos maneras de medirlo. Una, la variabilidad de la frecuencia cardíaca mediante electrocardiografía Holter y otro mediante pletismografía. En el equipo al que yo pertenezco de la Universidad de Alcalá de Henares, en el Departamento de Especialidades Médicas, hay un físico y lo que está haciendo este físico es unir estos dos sistemas, el Holter electrocardiográfico y el pletismográfico, y dar una serie de gráficas, pero bueno, esto está, yo creo que para junio ya tendremos el equipo de poder objetivar la fibromialgia con un método objetivable que además va a servir para todo, para indemnizaciones, para... En fin. Muy interesante. Muy buenas noticias, avanzando en conocer un poquito más y en, bueno, pues en dar muchas soluciones, ¿no? A esas personas que hasta ahora, José Luis, y esto yo además tengo mucha gente conocida y que le conoce bien y que me decía, es una maravilla, por favor, llévala al programa porque nos está dando esa esperanza, ¿no? Y están trabajando y nos están dejando de lado como quizás hasta ahora, aunque estaba reconocida la enfermedad, y se sentían así. José Luis, yo sí que quiero invitarte, bueno, antes de nada quiero tener entre mis manos una tesis doctoral, que creo que va a ser la primera vez, es tuya, son muchas páginas, son 300 esto, y madre pico, mía, ¿no? Así que madre mía, esto hay que entrenar para esto. Esta es tu tesis doctoral, José Luis. Sí me gustaría invitarte en un siguiente programa donde, bueno, pues explicar un poquito más, bueno, qué es, a quién afecta, las causas, o sea, hablar ya más, seguir hablando más en concreto también de la enfermedad y seguir andando en este tema. Como comentas, en junio está ahí ese mes clave, pero sí me gustaría verte mucho antes y seguir hablando de la enfermedad y conocer un poquito más todos los detalles, ¿te parece? Sí. Y aquí con tu tesis, haciendo brazo, que madre mía, sobresaliente cum laude, la tesis doctoral, fue José difícil, Luis, muy orgullosos, porque yo he dicho, bueno, por supuesto médico, pero también de Baracaldo, y eso también es un orgullo. José Luis, nos vemos dentro de poquito y seguiremos hablando de fibromialgia y de lo que quieras, ¿te parece? Si quieres, me dejas terminar solamente con la definición de la fibromialgia. Yo hablaba del profesor Martínez Lavín. El profesor Martínez Lavín es la mejor definición que yo he oído. Dice, el síndrome fibromiálgico es un síndrome de dolor neuropático mantenido por hiperreactividad simpática con una hiporreactividad del estrés. Y luego concluye, y esto me parece genial, la fibromialgia es está conceptualizado como un intento fallido de nuestro principal sistema de adaptación para acomodarse a un medio ambiente hostil. Y en un minuto te lo explico.
Si ante una agresión, si tú me agredes, yo me defiendo, me pongo en un estado de simpaticotonía que llamamos, es decir, me pongo en alerta, en guardia, y tengo dos opciones: o huyo, o salgo corriendo, o lucho, me peleo contigo. Pero eso es porque hay un estado de alerta simpática. Pero tú imagínate que... pero eso tiene que acabar, acaba con la huida o acaba con la lucha. Pero tú imagínate que yo estoy en ese estado de ansiedad 24 horas del día. ¿Cómo terminaría? Con dolores, con angustias, con miedo, con cansancio. Pues eso es la fibromialgia, un estado de simpaticotonía que no se resuelve, está permanentemente. Por eso estas personas que tienen fibromialgia sufren tanto. Y yo siempre digo lo mismo: sufren más que por los dolores, por la incomprensión. Mira, el profesor el catedrático de Historia de la Medicina, Laín Entralgo, decía en un libro que se titula La espera y la esperanza que el médico debe ser transmisor de esperanza. Y yo suelo decir que debemos ser sumos sacerdotes en la religión de la esperanza. Pues José Luis, seguiremos hablando de fibromialgia, y seguiremos hablando tú y yo en este Cuando quieras, será un Muchísimas placer. Gracias, José Luis. Y gracias a ustedes por habernos elegido, por haber estado al otro lado. Mañana volveremos en Objetivo Vizcaya en Tele7. Un besito. Agur. Si tienes una empresa, por pequeña que sea, en Copygraph podemos hacer mucho por ella. Fotocopias en blanco y negro y color, reproducción de planos, cartelería, plastificados, todo tipo de encuadernación, papelería en general, material de oficina, sellos. Y a partir de un CD que nos traiga, creamos documentación personalizada de su negocio en blanco y negro o color. Copygraph, en Avenida de la Libertad 29 de Baracaldo. Nueva apertura de Muebles Sestao. Disponemos de un amplio catálogo de mobiliario para el hogar: armarios, dormitorios, salones, colchonería, sillones, sofás, complementos, auxiliares en todos los estilos, con lo último en diseño y calidad y financiación a medida. Muebles Sestao. Visítenos y descubra sus grandes descuentos por apertura. En Manuel Andrés número 5, Sestao. 94 495